Ni más ni menos que a una instalación oficial militar, a las sombras de ese lugar. Hemos tenido la oportunidad de filmar allí, de hablar con testigos. Viene un hombre dentro del ámbito militar y no es fácil, con su responsabilidad como profesor de los militares, que él fue testigo de una de estas apariciones. Pero es que además, y lo hemos adelantado antes, nuestro compañero Joaquín Abenza, reitero, ingeniero de reconocido prestigio a nivel institucional en toda la región de Murcia, pues estaba investigando y lo pasó francamente mal. Son elementos más que suficientes para meternos en esta investigación in situ. La base de los Alcázares nos espera. Estaba yo de guardia, era sobre las 2 de la mañana y miré para el pabellón de oficiales. Tenía un horario por la noche para cerrar temprano. Y vi 2 luces en una habitación, una persona asomada a la ventana. Y de pronto vi como que me miraba y empezaron las ventanas a hacer abrirse y cerrarse. Y hasta que se cerraron y no volvieron a abrirse. Llamé al cuerpo de guardia para ver el motivo por el cual estaban las luces encendidas. Me dijeron que eso era imposible y bueno, pues como que no me hicieron mucho caso. Al cabo de 5 minutos me veo como una silueta de una persona venía hacia mí, hacia donde estaba el torreón de barrio. Pedí santo y seña, no me hizo caso esa persona y salí corriendo. Estamos concretamente en el Museo Aeronáutico de los Alcázares, que está prácticamente adjunto a la base aérea de los Alcázares, una base que pues tuvo una importancia vital en un momento de la historia de la aviación cuando bueno, los hidroaviones eran una pieza muy importante pues, para precisamente las operaciones militares. Y aparte de eso, aparte que eso atraería a cualquier persona interesada en la historia, pues la base de los Alcázares está enmarcada dentro de esos fenómenos de apariciones, sobre todo, apariciones que tienen que ver pues, con soldados que en un momento dado están haciendo guardia y se encuentran con lo desconocido. Cuando llegó la época de decadencia, por decirlo de alguna manera, de los Alcázares, ya los años 70, los años 80, cuando era un centro de apoyo a la Academia General del Aire, la gente no quería vivir en el pabellón de oficiales, porque decían que había fantasmas en el pabellón de oficiales. La gente oía ruidos, se acostaban con la puerta cerrada con llave y se despertaban con la puerta abierta de par en par, se abrían las ventanas,
había una serie de elementos extraños, ¿no? De efectos, de situaciones, que la gente terminaba yéndose del pabellón de oficiales. Un oficial de guardia, allá por finales de los años 80, estaba durmiendo y él contaba que tuvo que una presencia, una figura luminosa, con los ojos almendrados y que lo miraban fijamente, apareció frente a él en la habitación. Cuando decidió levantarse, la figura se desvaneció y él salió huyendo de la habitación. Y bueno, pues no volvió nunca más a hacer guardia ahí. El Museo Aeronáutico nace como Casa del Caminante, es un edificio muy original. Ese es el nacimiento, en los años 30. Después de la guerra empieza a usarse como casa de un oficial y luego pasa a ser casa del cura, ya durante la dictadura franquista. Y al final se abandona. Y bueno, ese abandono hasta que se convierte en museo aeronáutico, esos 10-15 años de abandono dan como resultado pues esos primeros fenómenos paranormales. A nosotros nos llegó, por ejemplo, esas sesiones de Ouija, que los asistentes, a muchas de ellas, algunos ni siquiera quieren entrar a día de hoy en el museo. Y ese fue el primer testimonio que nos llegó. Luego nos llegaron testimonios de presencias un poco raras, gente que veía personas dentro del museo cuando debería estar cerrado. Y lo que más extraño que nos han contado, con mucha diferencia, fue la experiencia de una persona de Amparo que estuvo, que presenció o vivió una situación bastante rocambolesca. Un día estaba en el despacho y de repente me fui a un almacén que teníamos en el que había muchísimas cosas de gente que donaban cosas y se metían ahí, luego se catalogaban y se hacían cosas, pero había cajas. Y yo no sé por qué me fui directa a 2 o 3 cajas que habían y encontré 2 uniformes enteros, uno blanco y otro azul. Y los encontré enteros, zapatos, todo.
yo noté que un hombre entró y la forma, lo oía respirar como de una persona muy fumadora y el olor iba con él, entró con él, el olor. Y salí y no había nadie, pero yo seguía oyéndolo respirar y yo noté que esa persona había pasado por el pasillo y se había metido en la sala donde estaban los trajes. Me fui a mi despacho otra vez y al ratito se paró. Y cuando vino mi compañero, yo le dije, Juanfran, mira lo que me ha pasado. Y dice, es que ese traje, esos dos trajes, eran de una persona muy, muy fumadora, un practicante que había aquí, que fumaba muchísimo. Te voy a pedir, Joaquín, que te sientes en esta silla. La hemos colocado en el centro del edificio, además muy próximo al área que hemos acotado donde parece ser que suceden la mayor parte de los fenómenos, según los testigos aquí en el museo. Hay varias grabadoras de audio recogiendo todo el sonido. Seguramente ya habrás escuchado uno de los sensores que ha colocado en esta sala nuestro compañero Luis. Hay otro justo a tu espalda. Así que ahora sí, si te parece, vamos a empezar a cerrar todas las ventanas y puertas y te dejamos aquí en absoluta soledad. Perfecto. Vamos a ello. Reportaje de nuestro compañero Carlos Largo. Quiero agradecer a las compañeras que hayan metido estas músicas mías tan extrañas, pero cómo le pegaban. Había ciertos momentos que era tremendo, ¿eh? Estábamos aquí, tres amigos, observando este reportaje maravilloso, visualmente tremendo, y bueno, que se parece a lo que ha ocurrido en otras bases aéreas españolas y de diferente ámbito, órbita militar, pero aquí con testigos que lo cuentan directamente y eso es sumamente interesante. Viene aquí a la mesa Marcelino Sempere, teniente coronel del Ejército del Aire, viene a modo personal y me trae esta maravilla que me ha dejado impresionado, de verdad, sobre la uniformidad de la aeronáutica española. Bueno, pues personas con diferentes uniformes, vaya láminas más increíbles, uniformes en diferentes tiempos, se encontraron con otro tipo de uniformidad en cuanto a unas sombras que significaban. Ahora, quien las vio no lo olvida, y lo han visto. Diferentes personas trabajando en entornos diversos y que lo recuerdan muy bien. Marcelino, muchas gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Y ahora nos contarás lo que tú viviste. Sí. Que es una parte más de este puzzle, de este lugar fantástico, parte de la historia española, pero tú lo decías en uno de los momentos del reportaje, hubo un instante donde muchos compañeros del ejército no querían estar en ese sitio. Sí, efectivamente. O sea, cuando el pabellón de oficiales de los Alcáceres, porque la base de los Alcáceres pasó varias etapas, pero ya en los años 70 pues estaba poco ocupada y en el pabellón de oficiales había poca gente, ¿no? Y a lo mejor había 2, 3 personas y la gente no quería vivir en el pabellón, nos lo comentaban, gente que no conocía la historia, que llegaba y duraba 15 días dentro del pabellón, ¿no? Muchas veces, Marcelino, ocurre que puede pensarse en una especie de contagio psicológico o de veteranos que cuentan a otros que pasan ciertas historias y las sugestionan, pero
lo que sabemos es que había personas que no tenían ningún contacto con historias y notaban cosas, este tipo de cosas que hemos visto, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, es una historia que se iba contando y la gente se iban intercambiando sus comentarios, sus experiencias, y gente que realmente no conocía esa historia tenía esas vivencias, ¿no? Yo conocía parte de esas historias, pero te las cuentan, se te olvidan y tal, y en un determinado momento tienes una sensación, estás viviendo una situación determinada y te vienen a la memoria todas estas historias. Ahora nos cuentas, Marcelino, porque tú tuviste que echar mano del arma reglamentaria en cierto momento, ¿no? Es decir, que te inquietaste lo suficiente, de decir que podía ser una persona que había entrado ahí a, no sé, a algún cometido delictivo, imagínate. O sea, contamos esto en el sentido de hasta qué punto la intensidad de los encuentros fue fuerte, ¿no? Pero ahora lo contaremos, lo contará él. Joaquín Abenza, como siempre, el gran Joaquín Abenza, el último peldaño, Onda Regional de Murcia, la gran institución en toda esa zona de España y en todo el Mediterráneo español. Joaquín, bienvenido. Buenas noches, Iker. Vaya lío te metemos, ¿eh? Bueno, es que yo cuando ya veo a Carlos Largo que empieza a decir a Luis Uriarte, despliega, digo, ya me van a meter, seguro. Carlos antes lo haría él, ¿no? Pero ahora dice, bueno, tenemos a Joaquín, pero el resultado es tremendo, porque hemos visto las imágenes de un veterano como tú, acostumbradísimo a estas lides y que simplemente por explorar te encuentras allí. Tú nos habías hablado de este lugar hace mucho tiempo. Tenemos la oportunidad, y quiero agradecerlo, de poder grabar allí, de la apertura, ¿no?, de las autoridades, porque esto, lo decimos siempre, Joaquín, esto no pone ninguna muesca negativa, ni simplemente reverdece una historia paralela que existe, y quizá mucha más gente a partir de esta noche se interese por esa base, por la historia, por lo que ha ocurrido, y el misterio es un poco el banderín de enganche para todo eso. Pero cuando tú estás en esa zona concreta, oye, es que te veo inquieto, ¿no? Sí, y además esto no era la primera vez que yo estaba allí en esa zona, porque quiero sumarme a lo que acabas de decir. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Los Alcázares, al cronista oficial Antonio Zapata, que fue el que nos ayudó siempre y nos hizo un poco de cabeza de puente, ¿no?, para poder hacer todo esto. Nosotros estuvimos en el año 2019, concretamente en el mes de enero y en el mes de mayo, investigando ahí. Y de alguna manera que volvió a repetirse un poco los fenómenos que vivimos en ese momento. Es decir, por ejemplo, cuando hemos visto que ha saltado los detectores volumétricos, pues en aquel momento también saltaron en ese mismo sitio. Y la grabación que aparece al final, bueno, en aquella ocasión tuvimos 4 o 5 grabaciones también de voces. Mismo lugar Y casi en las mismas circunstancias, ¿no? Todo un aislamiento, a oscuras, la presencia del detonante, ese uniforme que yo tenía delante en ese momento y que en aquel momento también lo pusimos. Lo hemos visto, sí. Y que a veces es como un catalizador. O sea, tú colocas uno de estos elementos que, a luces de los que han estado un poco relacionados con esta historia, es un poco lo que hace que todo se inicie. Y cuando pusimos aquello allí, pues empezó a haber resultados. O sea, Joaquín, eso yo no lo sabía, que ese uniforme no está de manera casual ahí, expuesto de alguna manera. No, sino que lo ponéis porque a raíz de lo que tiene que ver con ese traje, que es mucho más que un traje, que es un símbolo, pues bueno, pasan ciertas cosas. Amparo Avietar, que es la persona que hemos visto también en el reportaje, que trabajó en el museo y que estaba encargada, pues, está al cuidado de todo el museo, de enseñárselo a la gente, de contarlo. Estando sola fue cuando empezó a percibir aquel olor a tabaco, aquella respiración muy propia de una persona con problemas respiratorios. Y ese uniforme que tú tienes ahí, ese Joaquín. Mismo uniforme. Ese mismo uniforme que además, bueno, yo no soy sensitivo, ya lo sabes, pero bueno, cuando tocas eso a oscuras y lo tienes delante, probablemente simplemente por la impresión que te da, empiezas a ver cosas raras. Yo le decía a Carlos y a Luis, es que estaba viendo cómo se movía por allí algo, y evidentemente cuando te encuentras allí con un montón de cámaras que todas llevan LED y que se apagan y se encienden, pues las sombras parece que se mueven solas. Pero siempre captas algo más que va más allá de simplemente un movimiento de luces que tú sabes que no tiene ningún misterio. Y para quien lo dude, formación científica, ingeniero de reconocido prestigio, Joaquín Abenza tiene
pasión por estos temas, pero eso no le quita su mente absolutamente racional. Entonces, claro, yo te conozco muy bien, Joaquín, te quedas ahí, enfocas al lugar donde está pasando eso, como nos cuenta Uriarte en su informe, con todos los datos, por microondas, y ubicas que está pasando eso en un esquinazo muy próximo a ti, claro, pero no ves nada. Es que claro, yo escucho que salta el detector y inmediatamente por lo que hago estaba a oscura, imagínate, y no veías nada. Pues la linterna que tenía la enciendo y enfoco hacia el lugar donde se escucha el sonido del detector. Lo más normal es que veas algo, no sé, pues un animal, algo. Porque tiene que haber una masa. Algo tiene que haber. Claro, ¿no? una masa es la que intercede en esa señal para que suene. A mí no me podía ver el detector porque yo tengo una pared delante. Claro, yo lo veía de manera oblicua, ¿no? No estaba enfocado hacia mí, el detector, sino que estaba enfocado hacia la parte interna de esa sala, donde hay una hélice que Marcelino conoce muy bien y que pues tiene mucha historia, ¿no? Y ahí es donde por primera vez empezó a escuchar esa respiración extraña y bueno, pues todos los fenómenos que Amparo la... Ahora me cuentas lo de la voz, que ocurre, que lo hemos dejado ahí en el reportaje al final, sobre una serie de anomalías que concurren cuando Joaquín está en ese entorno de aislamiento. ¿Qué pasa con la voz, Joaquín? ¿Qué ocurre? Bueno, en el año 2019, el 27 de enero y 11 de mayo, nosotros grabamos unas voces, concretamente una voz que dice algo así como ven o ves. Incluso cuando se le pregunta por su nombre se escucha un murmullo. Si le preguntas si le molesta que estemos allí, hay una especie de tos, que es curioso también con toda esta historia. Todo en preguntas que tú haces y se sigue grabando. Sí, preguntas que se están haciendo a lo largo de las diferentes fases, porque hacemos aislamientos, hacemos intentos de grabación psicofónica, dejamos simplemente que se grabe con el edificio cerrado, y a lo largo de todo eso se recogen pues 4 o 5 resultados donde aparecen eso, voces que dicen ven, que dicen murmullos, hay otro que dice ven ella, algo así, más o menos. Esto hace 2 años, Joaquín. Hace 2 años. Y claro, todo esto, evidentemente siempre hay mucha subjetividad. Como tú sabes, yo estoy convencido que las psicofonías hay tantas interpretaciones como personas que las quieran escuchar. Lo que sí es verdad es que cuando las analizas con un equipo mínimamente científico te das cuenta que son voces humanas. Ahora, lo que dicen es prácticamente imposible saberlo. Eso nos ocurre en 2019. Ahora yo me quedo sorprendido porque la verdad es que me enteré algunos días después de hacer el experimento. En la cámara que yo llevaba en el pecho, que nos la pusimos tanto Carlos como yo para hacer el aislamiento, al final aparece una voz. Hay un golpe y luego hay una voz. Un golpe y una voz próximo a ti, todo. Sí, y yo interpreto, esto también es totalmente subjetivo y solamente vale pues como una información que yo quiero lanzar. Yo interpreto que dice ayuda o ayúdame. Es un poco lo que entiendo cuando la he escuchado, lógicamente, pues ralentizando el tempo, incrementando el nivel, un poquito trabajándola, ¿no? Con un programa de edición de sonido. Eso es lo que yo interpreto que esa voz que nos despide de aquella experiencia nos dice. ¿Y qué le pasó a Marcelino? ¿Qué te ocurrió, Marcelino? ¿A qué época tenemos que remontarnos? ¿Qué año? 2004, septiembre, estaba yo de capitán, de profesor de servicio en el campamento de los alumnos de la Academia General del Aire. Cuando ingresan los cadetes de primero, se van a los Alcázares y se hacen un campamento que dura aproximadamente un mes. Y entonces los profesores de servicio, pues estás allí y te quedas a dormir por la noche y estás vigilando y controlando las actividades y demás, ¿no? Y normalmente pues nos iban situando en distintas dependencias dentro de los Alcázares
Y ese año nos colocaron en el pabellón que estaba al lado del pabellón de oficiales, entre el pabellón de oficiales y el pabellón de suboficiales. El pabellón de suboficiales se colocó el botiquín y enfrente había una especie de chalet que era para el jefe de la unidad, y allí nos colocaron ese año a los profesores de servicio, ¿no? Y estoy yo de profesor de servicio. Una vez se han acostado todos los alumnos, ha tocado silencio, he comprobado que todo está correcto y bien. Entonces pues vas y te relajas un poco, ¿no? Y yo siempre antes de dormir pues leo un poco, tengo la costumbre de leer, y estoy en la cama, en una sala grande, un poco destartalada, ¿no? Porque aquello se le había dado otro uso, y noto como algo raro, ¿no? Es exactamente lo que decía Joaquín, ¿no? Ese que es difícil de definir, Marcelino, notar algo raro. Bueno, intuyes que algo no va bien, algo ¿no? Nada, y miro, y a los pies de la cama hay un espejo, y me parece ver algo en el espejo. Entonces me llama la atención, me quedo así, me fijo. Digo, claro, normalmente uno es escéptico, ¿no? Entonces dices, a ver si en mi propio reflejo, no, me estoy viendo y estoy viendo algo raro, ¿no? No acabas de percibir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, será una sensación. Sigo leyendo un poco más, vuelvo a sentir esta sensación, vuelvo a mirar y los ojos se me van directos al espejo y me parece ver a alguien. Que lo primero que pienso, que ha habido una intrusión, que ha entrado alguien al edificio, y entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente, cuando estás de profesor de servicio, si llevas armamento, tienes unas medidas de seguridad. Yo había cerrado con llave, entonces cojo el arma reglamentaria y me voy a inspeccionar todo el edificio. No olvidemos, veo que la puerta está para cerrada. quien le puede extrañar, Marcelino, hablamos de una época con terrorismo en España, hablamos de sitios que son sensibles a nivel de estrategia nacional, uno tiene que saber qué ocurre, ¿no? Y tú vas haciendo, digamos, la ronda, entre comillas, ¿no? Para ver si pillas al dentro intruso. del edificio normalmente la seguridad es primordial, y sobre todo cuando hay armamento la seguridad se tiene que extremar más todavía, ¿no? Entonces miro, la puerta está cerrada, veo todas las ventanas, digo a ver si está la ventana del baño abierta, está todo cerrado, está todo bien, y prácticamente me pasé toda la noche casi sin dormir. O sea, prácticamente no descansé, o sea, ¿Y no estuve lograste toda la saber noche en tensión. qué era esa figura, esa sombra? ¿No lograste saber? No. Yo veía una sombra, parecía una figura masculina, pero que parecía en un lado, aparecía en el otro. Casi como si te observara a ti, ¿no? Sí, no, como si me estuvieran observando, ¿no? Era una sensación desasosegante, ¿no? Estás allí inquieto, ¿no? O sea, porque Marcelino, no hay entonces, nada lógico que claro, explique esto. No volvió a ocurrir nada parecido. No te pasó nada más. No, porque... Nada. ¿Fue esa noche? Fue esa noche en concreto. O sea, porque yo había hecho servicios anteriormente en los Alcázares, los he hecho con posterioridad, volvía a esa habitación... Y nada. Y nada. Fue un momento determinado, un día determinado, con una sensación muy concreta. Porque claro, al principio dices, he dormido mal, claro, he estado tal, no te atreves muy bien a decirlo, se van a burlar de ti. Hombre, normal, la gente claro, va a decir, bueno, este tío tiene unas fantasías aquí tremendas, ¿no? Y con el tiempo vas atando cabos porque además la sensación es muy vívida.
O sea, se te queda grabado. O sea, no es una cosa... Y Marcelino, y tú ahora, que te habrás visto en muchas, me imagino, hablamos de personas con un conocimiento especial, como ustedes entenderán, y que no están para imaginaciones por las coberturas que tienen que realizar, por los entornos que tienen que custodiar también, ¿no? Y por la instrucción que tienen que dar. Pero resulta que cuando te vienes aquí, Marcelino, y me lo cuentas, yo te miraba a los ojos y estaba reviviéndolo. O sea, lo que tiene el misterio, que lo cuento yo muchas veces, ¿verdad, Joaquín? Se produce... Las vivencias de Marcelino en su ámbito militar habrán sido muchas y de diferentes intensidades. Pero cuando te pasa esto en la vida, hay algo que te hace revivirlo. Tú lo has dicho exactamente, Marcelino, vívido. O sea, no es una cosa que se te ha podido olvidar, no. Se queda en el cerebro como si fuera algo muy importante para la persona, como si fuera un significado. Lo que pasa es que, y tú, ejerciendo de historiador, no logras saber, ¿no? Que es un poco también la impotencia que pasa con todo esto. Te das cuenta, ¿no? que este tipo de vivencias en los testigos, los auténticos, los que además eso tú ya lo sabemos ya por la mili que llevamos a tener... Nunca mejor dicho. Cuando un testigo auténtico te cuenta su vivencia, es que te la puede contar hoy y te la puede contar dentro de 10 años. No da lugar a duda. Es la misma historia y además notas en su rostro esa sensación, esa emoción que la tuvo en el momento. Pero Joaquín, si ahora mismo hablando con Marcelino, que es una persona que no gana nada viniendo aquí, que efectivamente se la juega con muchas personas que vienen aquí para contarnos que estas cosas ocurren y no tenemos explicación, ni estamos diciendo ocurren. Estábamos escuchándole y estábamos todos en el sitio. Totalmente. Eso no es tan fácil. Es decir, nos ha pasado a Marcelino alguna vez con testimonio, recuerdo uno, pelos de punta. Pues póngase usted los pelos de punta porque sí. No. Hay algo que se ha quedado de una impresión tremenda, extraordinaria, pero que aquí coincide con otros muchos soldados de otras épocas, ¿no? Y con una historia que nos ha contado. Bueno, en cuanto a la historia de la base, había incluso crónicas. Bueno, está a unos 10 kilómetros la base próxima de San Javier, donde muchos murcianos incluso no lo sabrán. El primer informe del Ejército del Aire sobre ovnis oficial es de esa base. Sí. Y es más, hubo alguna historia en los Alcázares, o por lo menos se informó periodísticamente de alguna historia con algunas figuras y luces en esa base. Sí. Concretamente, alguien vio, uno de los soldados vio cómo cruzaban la carretera por la zona, digamos, próxima también al pabellón de suboficiales, donde hay una garita, pues una especie de humanoides, ¿no? De figura humana o sea, desconocida. Eso lo informaba el cronista. Sí, Antonio Zapata nos lo contaba, bueno, la verdad es que el trabajo que han hecho Antonio con la Asociación Ecocultural de los Alcázares en recoger toda esta información ha sido maravillosa. Y bueno, y otra historia también que si te parece te la cuento, es algo que tiene que ver con el Museo Aeronáutico y fenómenos ya físicos. Es decir, un grupo de muchachos entre 15 y 16 años, en la época en la que estaba cerrado, se metían ahí a hacer ouija, pues lo típico, ¿no? La primera vez que van, no pasa nada, sí, ahí parece ser que le acierta determinadas cosas y tal, y deciden volver al día siguiente. La madre de uno de ellos dice, no me fío que los críos vayan solos, yo me voy a ir con ellos, porque están jugando, tampoco los quiero prohibir, porque va a ser peor. Y se va, pero se lleva un crucifijo en el bolsillo. Cuando se ponen a hacer de nuevo la ouija con la señora allí, que no participa, pero está con el crucifijo, el vaso dice que le molestaba a la cruz. Y en un momento dado le preguntan, ¿quién eres? Y entonces el vaso empieza a decir, S.A.T. Satanás. Al llegar a la última S, se cae medio techo del museo. O sea, de lo que era el edificio en ese antiguo. Lugar. En ese lugar. En esos lugares donde, y ocurre mucho en el ámbito militar y otros, al ser semi-abandonados o tener épocas de muy poca, digamos, actividad, se aprovecha en ciertas épocas para gente haciendo sus... Bueno, y pasó eso, pudo ser una desgracia. Marcelino, lo interesante de todo esto es que, como decía, quizá esto sirva para que mucha gente conozca ese museo, ese patrimonio, esa labor, y a mí me parece maravilloso. ¿Descubriremos si tiene que ver con alguien? Pues bueno, eso es muy difícil. Ahora, lo veíamos en el reportaje, y las sombras, ¿no?
¿Sabemos, Marcelino, si ha habido casos más recientes o la gente es más discreta y no lo cuenta como tú? No, últimamente no lo sé. No ha habido por lo menos ese rumor, ¿no? No ha existido. Sí, no, también hace ya unos años que me fui destinado de la academia y entonces pues no lo sé, ¿no? Posiblemente ahora salga alguno. Lo que podemos hacer es, Joaquín, y esto es importante, es abrir líneas de contacto por si hay gente, y nos podemos sorprender, compañeros, que habiendo estado ahí años atrás, puedan contar cosas y digan, madre mía, nos pasa mucho, ¿eh? Lo que está contando Marcelino, a mí en el año tal me pasó, puede ocurrir. Sí, además Antonio Zapata nos contaba que recientemente algunas personas que estaban fuera del museo, en momentos en que estaba cerrado y que no había nadie, sí que habían visto como personas moviéndose por el museo cuando no era y en los posible. Ventanales, ¿no? Los ventanales, sí. Don Joaquín, pues oye, vamos a abrir las vías de contacto porque tú sabes que muchas veces puede haber pistas que engrosen la cantidad de misterio. Un lugar muy especial, un lugar hermoso, digno de conocerse, pero que tiene esta parte inmaterial que para mí por lo menos y para muchísima gente lo hace mucho más interesante. Marcelino, gracias por cómo lo has contado, por la absoluta naturalidad, por la verdad que encierra tu testimonio, sea cual sea el origen, porque eso no lo vamos a saber nunca, y un abrazo a toda la gente que hacéis labores pues maravillosas de conocer nuestro pasado militar. Muchísimas gracias, Marcelino. A vosotros. Don Joaquín, ¿qué decirte? Más tranquilo ya, ¿no? Bueno, tú estabas entre la fascinación del investigador, a todos nos ha pasado, ¿no? Soñamos desde críos con estas cosas, luego cuando pasa hay una duda, ¿no?, entre la fascinación y el lógico recelo humano de qué está pasando aquí al lado. Somos humanos, uno no es Juan sin miedo, ahí dentro se pasa, hay momentos en los que se pasa con cierto... Muchos desde fuera piensan que sí, vosotros, bueno, yo las experiencias que he tenido, cuando las he tenido, estaba como Joaquín o peor. Gracias, Joaquín, como siempre, amigo. Gracias, Iker. Bueno, vamos...